Al-Ándalus, el país de las tres religiones. Al-Ándalus es el nombre con que se conoce al Estado musulmán que perduró durante casi 800 años hasta la unificación de España por los reyes católicos en el siglo XV. Se llama hispano-musulmanes a los habitantes de la España musulmana, o Al-Ándalus, que profesaban la religión islámica. Aunque había entre ellos quienes descendían de árabes y bereberes venidos a la península durante la conquista o posteriormente, muchos otros eran de origen hispanogodo, convertidos al Islam. Pero en Al-Ándalus vivían también cristianos, a quienes se llamaba mozárabes porque imitaban las costumbres de los musulmanes, y judíos. La España musulmana fue así un país donde tres religiones, Islam, judaísmo y cristianismo, convivieron pacíficamente. En cierta medida, la civilización de Al-Ándalus fue el resultado de las influencias mutuas entre estos tres grupos. Gracias a los numerosos conocimientos recibidos de los árabes orientales, y que estos habían recogido a su vez de bizantinos, persas, hindúes y chinos, Al-Ándalus fue en su tiempo el mayor foco de cultura de Europa. Los sabios hispano-musulmanes divulgaron la filosofía de la antigua Grecia, abrieron nuevos rumbos marítimos con la brújula, enseñaron la numeración india con el sistema decimal, idearon nuevos métodos de irrigación para los campos, fabricaron papel para sus libros de ciencia. La huella de Al-Ándalus está todavía presente en muchas costumbres españolas, en la arquitectura y en la lengua castellana. Vamos a hacer un viaje al pasado, a internarnos en sus ciudades, pasear por sus calles, introducirnos en sus casas para ver cómo vivían, estudiaban, trabajaban y se divertían los hispano-musulmanes. Ocho siglos de Al-Ándalus. Antes de exponer las costumbres más generales en la vida cotidiana de los hispano-musulmanes, examinemos las razones que impulsaron a los árabes a venir a la península. Para entender esto, debemos remontarnos a los tiempos inmediatamente anteriores a la conquista. Al iniciarse el siglo VIII, el reino visigodo, cuya capital era Toledo, estaba sumido en una crisis política y social provocada por el empobrecimiento de la economía, las frecuentes sequías, el hambre de las clases más desfavorecidas, el desprestigio creciente de sus monarcas y, por fin, la rivalidad entre la nobleza. Puesto que el trono no era hereditario, sino electivo, las principales familias nobles luchaban entre sí para ocuparlo. Los reyes eran a menudo asesinados por los nobles que aspiraban a sucederlos. En este estado de cosas, el penúltimo rey visigodo Bitiza pretendió hacer de nuevo hereditaria la corona. Sucedió que, a su muerte, su joven hijo Águila fue proclamado rey, pero un sector de la nobleza se negó a aceptarlo y sentó en el trono un noble llamado Rodrigo, duque de la Bética. A pesar de sus esfuerzos, Rodrigo no pudo evitar que estallara una guerra civil en el país. Aunque el nuevo rey fue generoso con sus adversarios, los hijos de Bitiza se decidieron a recuperar el trono a toda costa. A partir de aquí, la historia es incierta y hay en ella elementos de leyenda. Parece ser que resolvieron pedir ayuda a los árabes para destronar a Rodrigo. El arzobispo de Sevilla, Opás, tío del destronado Águila, pidió al gobernador de Ceuta, el conde don Julián, hábil político, que hiciera de intermediario en las negociaciones con el gobernador árabe de Túnez, Musa ben Nusayr. El gobernador Musa comprendió que no le resultaría difícil
bajo el pretexto de apoyarles, hacerse con un país dividido y cuya monarquía había caído en el descrédito. Contaba además con el descontento de un amplio sector de la población hispano-romana, que no había acabado de mezclarse con los godos y vivía sometida a una condición de esclavitud y miseria. Y se supone que prometió su ayuda. Los hijos de Bitiza, el arzobispo Pas y otros nobles godos se sumaron a las tropas árabes y bereberes. En solo 3 años, y con un ejército no mayor de 25.000 hombres, los musulmanes conquistaron la península hasta Zaragoza. En realidad, parece ser que muchas ciudades les abrieron sus puertas sin ofrecerles resistencia, acogiéndolos como a sus salvadores. Los nuevos gobernantes musulmanes, que establecieron su capital en Córdoba, pactaron con los nobles godos que les habían ayudado a entrar en la península, respetando sus posesiones y privilegios. Aunque el Islam pasó a ser la religión oficial del nuevo Estado, llamado Al-Ándalus, no se obligó a nadie a convertirse. Por el contrario, se permitió a cristianos y judíos practicar sus religiones, e incluso los musulmanes compartieron las iglesias con los cristianos antes de edificar sus propias mezquitas. Al-Ándalus continuó siendo una provincia del Imperio Islámico hasta que el joven Abderrahmán I, único superviviente de la dinastía derrocada de los omeyas, llegó a Córdoba, se proclamó emir y declaró al país reino musulmán independiente. Se iniciaba así el periodo del Emirato Omeya, durante el cual los sucesivos emires hicieron de Al-Ándalus el país más adelantado de Occidente. Mejoraron su economía, su agricultura y su industria, y la convirtieron en un foco de cultura que iluminaría después a Europa. Casi 2 siglos después, Abderrahmán III se proclamó jalifa o jefe espiritual de los hispano-musulmanes, dando comienzo al califato de Córdoba. Bajo su reinado, la España musulmana llegó a su máxima expansión, cubriendo las 3/4 partes de la península y anexionándose Tánger y algunas zonas del Magreb, Marruecos. La espléndida corte de los califas, donde brillaron las ciencias y las artes, fue trasladada a una ciudadela edificada al norte de Córdoba, la famosa Medina Zahara. Durante el siglo X, Medina Zahara fue la capital de sabios, artistas, poetas y filósofos. Edificada por Abderrahmán III para su esposa, tenía 7.500 puertas recubiertas de hierro y cobre, 4.000 columnas procedentes de Roma, Cartago y Bizancio, extensos jardines con fuentes y piscinas. Fue destruida durante la invasión de los almorávides a final del siglo XI. A la muerte del gran Al-Mansur, ministro del califa Hisham II, Al-Ándalus entró en un periodo de inestabilidad política que acabó con la caída del califato y de la monarquía omeya. La España musulmana se dividió en una veintena de pequeños reinos, llamados taifas. Las rivalidades entre estos permitió a los reyes cristianos por primera vez avanzar en su reconquista, llegando a imponer tributos a algunos reyezuelos musulmanes. Asustados, estos solicitaron ayuda al sultán almorávide del sur del actual Marruecos, quien vino a la península y se enfrentó con éxito contra los cristianos, pero destronó a los reyes de Taifas y convirtió a Al-Ándalus en una provincia suya. Inevitablemente los almorávides, que habían llevado una vida sobria en la berbería, se entregaron en Al-Ándalus a la vida de lujo y placeres que habían arrebatado a los reyes de Taifas. Aprovechando su decadencia, otra dinastía africana bereber, los almohades, conquistó sus posesiones en Marruecos, mientras los almorávides eran destronados en Al-Ándalus. Después de otro corto periodo de reinos taifas, los almohades invadieron la península a mediados del siglo XII, gobernándola a su gusto hasta su famosa derrota en las Navas de Tolosa, frente a las tropas aliadas de Castilla, Aragón y Navarra, tras la cual empezó a debilitarse su poder. Por tercera y última vez, Al-Ándalus se dividió en varios reinos de taifas. Aprovechándose de las luchas entre los reyes moros, la reconquista avanzó con paso seguro.
Acorralado el reino nasrí de Granada, sobrevivió durante casi 2 siglos y medio gracias a la protección natural que le ofrecían las sierras a su alrededor, pero acabó como estado vasallo de Castilla y tuvo al fin que rendirse a los reyes católicos, cerrando así la historia de casi 8 siglos de la España musulmana. El ambiente callejero y la casa. Las ciudades hispano-musulmanas se parecían a las ciudades árabes del norte de África y el Medio Oriente. Como estas, tenían en el centro una medina, ciudad amurallada donde estaban los principales mercados, el alcázar o residencia gubernativa y la mezquita mayor, y a la cual rodeaban algunos barrios exteriores. Las calles principales de la medina nacían en las puertas de la muralla y estaban empedradas. El resto era un laberinto de callejuelas estrechas y tortuosas, con suelo de tierra, cuya anchura y dirección cambiaban cada varios metros. Donde se ensanchaban, formaban pequeñas plazas que servían de zoco o mercado. Los barrios exteriores a la muralla tenían sus zocos, mezquitas, comercios y baños públicos. Tanto las grandes puertas de la medina como las cancelas de los barrios se cerraban por la noche para evitar robos. Policías armados acompañados de perros y provistos de un farol hacían la ronda nocturna. Las grandes ciudades tenían alcantarillado para las aguas residuales, fuentes públicas con agua potable y muchos baños públicos. En época del califato omeya, Córdoba llegó a tener unas 800 fuentes y 600 baños públicos. Aunque se ha falseado mucho acerca de la población de la capital de Al-Ándalus, Córdoba no llegó a tener más de 300.000 habitantes, cifra enorme para la Edad Media. Era una de las 4 ciudades más grandes del mundo, junto a Constantinopla, Bagdad y El Cairo. Las otras ciudades hispano-musulmanas más populosas eran Sevilla, con unos 83.000 habitantes, Toledo, con 37.000, Granada y Badajoz con 26.000 y Zaragoza y Valencia con 15.500 habitantes. La importancia de las ciudades árabes se medía por el número de sus puertas. La Medina de Córdoba tenía 7, y en el siglo X la rodeaban 21 barrios exteriores con unas 500 mezquitas en total. Como los artesanos y comerciantes se reunían por gremios, los barrios, los zocos y las calles tomaban sus nombres de ellos. Había así el barrio de los perfumistas, de los curtidores, de los pergamineros, de los especieros, de los alfareros, de los tejedores, de los zapateros, el zoco o la calle de los cedadores, de los carniceros, de los estereros, de los aserradores, de los drogueros, de los pañeros. Casi todas las ciudades tenían además su judería o barrio reservado a los judíos. Se conserva hoy en día una de las 2 juderías de Córdoba, próxima a la Gran Mezquita. También los mozárabes, aunque en algunas ciudades vivían entremezclados con la población musulmana, tenían sus barrios propios, como sucedía en Zaragoza y en Valencia. Siempre cerca de la puerta principal de cada ciudad se hallaban el cementerio y el vertedero de basuras, y también más alejada la leprosería. Normalmente las grandes urbes tenían varios cementerios musulmanes, además de uno para los judíos y otro para los cristianos. Como los hispano-musulmanes eran amantes de la naturaleza, sus ciudades estaban rodeadas por hermosos jardines y fértiles huertas, regados por medio de norias, aljibes y acequias. Desde muy antiguo se celebró la belleza de la Vega de Granada como un regalo para la vista desde las alturas del Albaicín. Además de los palacios principescos, levantados en medio de extensos vergeles con fuentes y surtidores, había almenas y jardines públicos para el pueblo llano. En el bosque de robles y encinas solía haber alquerías para ir de excursión y desperdigadas pequeñas ermitas o moravitos donde se enterraba a los walis, a los santos musulmanes. El ambiente de las calles.
Dentro de la ciudad, el ambiente callejero era bullicioso y pintoresco. A todas horas del día circulaba por la calle una multitud atareada u ociosa que acudía a los zocos, donde se ponían a la venta esclavos, libros, tapices, especias, cereales y frutas exóticas. Había barberos que afeitaban en cualquier esquina, vendedores de fritangas, aguadores, herbolarios que preparaban ungüentos, asnos cargados de forraje, bereberes que bajaban de los montes para vender hortalizas. Entre el hormigueo incesante de la multitud pululaban mendigos, ciegos con su lazarillo, equilibristas, faquires, encantadores de serpientes, narradores de cuentos, astrólogos. Siempre había disputas callejeras que atraían enseguida un montón de curiosos. Bajo el tórrido calor del verano andaluz, las calles olían a muchedumbre, a excrementos de las bestias, a especias, guisos y perfumes. Alejados de los céntricos mercados de la Medina y de los populosos bazares, los barrios exteriores ofrecían a sus residentes un ambiente silencioso y recogido. En verano, las calles quedaban casi desiertas y silenciosas a mediodía debido al calor. Este ambiente aún puede vivirse en algunos pequeños pueblos de España, que conservan muchas calles árabes casi intactas. En general, era difícil saber por la fachada de las casas la condición social de sus dueños, ya que no tenían adornos y sus pocas ventanas cubiertas por celosías no dejaban ver el interior. La mayoría de las casas eran de 2 pisos. Las casas ricas tenían un portón de entrada siempre cerrado que comunicaba a un zaguán, por el que se llegaba a un patio central de planta rectangular. 3 de los lados de este patio tenían galerías cuyo techo sostenían columnas de mármol y su centro lo ocupaba una pequeña alberca con un surtidor para refrescar el ambiente en los días de calor. En un rincón había una estrecha escalera por la que se subía al piso superior reservado a las mujeres. En torno al patio había salones que recibían luz de él y servían de noche como dormitorios para la familia y los esclavos y sirvientes. Estos patios estaban ajardinados, tenían arriates con flores y alguna palmera por cuyo tronco trepaba la hiedra. Algunas mansiones contaban además con un jardín cuya espesura asomaba por encima del muro exterior y podía verse desde la calle. Las casas humildes eran parecidas, pero mucho más pequeñas. No tenían más de 50 metros cuadrados y sus habitaciones eran muy angostas. La puerta de entrada daba a un estrecho pasillo en ángulo por el que se accedía a una esquina del pequeño patio, cuya galería sostenían pilares de ladrillo. Eran también comunes los corrales, con una única puerta de entrada y viviendas independientes alrededor. Muchas familias pobres no tenían allí más que una habitación como todo hogar. En este ambiente agobiante, todos los días había riñas y gritos entre los vecinos. Tanto en las casas ricas como en las humildes, el patio era el centro de la vida familiar. En él las mujeres podían dedicarse a las labores de la casa sin temor a que se las viera desde la calle. Dentro del hogar no interesaba la vida exterior a él, por lo que había pocas ventanas en las fachadas. Por otra parte, esto servía a la vez para mantener las casas en penumbra y combatir mejor el calor del verano. A veces los pisos altos tenían sobre la calle balcones con celosías, para que las mujeres pudieran mirar afuera sin ser vistas. Los andalusíes tenían pocos muebles. En las grandes mansiones se colgaban de los muros como adorno paños de lana fina o de seda, y se cubrían los suelos con alfombras. Junto a las paredes había asientos alargados y bajos, y frente a estos, mesas redondas y bajas para comer. El señor de la casa solía sentarse sobre un estrado con almohadones. Sobre la alfombra había también almohadones redondos de cuero teñido de vivos colores. Las camas tenían colchones de lana, sábanas bordadas, almohadas y mantas. Los niños dormían en cunas con un pequeño colchón y un empapador de cuero. En lugar de armarios, usaban baúles de madera para guardar la vajilla y otros objetos de la casa, para lo cual había también unos nichos horadados en los muros. La ropa la guardaban en grandes cofres. En la cocina había platos, ollas de cobre, sartenes y cestones de esparto, y el agua se conservaba en calabazas. Cada casa tenía su despensa,
donde se guardaban en tinajas de barro vidriado las provisiones para todo el año: carne acecinada, aceite de oliva, harina, vinagre, miel, conservas y frutos secos. El padre de familia era, por lo general, quien guardaba las llaves de la despensa. A pesar del suave clima andaluz, en invierno era necesario tener calefacción. Como las casas grandes tenían sus propios baños, hacían circular el agua caliente por tuberías de barro y caldeaban así paredes y suelos. Usaban además braseros de metal en los que se quemaba carbón. Para iluminarse de noche tenían lámparas de bronce con bujías y en los palacios había altos candelabros de cobre. Una descripción de la iluminación de un palacio toledano del siglo XI dice: el salón brillaba como si el sol y la luna se hallaran en su cénit como una corona. En las casas humildes había menos muebles. No tenían colgaduras en las paredes y en los suelos estaban cubiertos, todo lo más, por simples esterillas de paja. Puesto que no tenían dinero para comprar ropas hechas en los zocos, debían fabricarse sus propios vestidos, por lo que nunca faltaban en sus casas la rueca y el telar. De noche se alumbraban con velas de cera o sebo. Las de cera eran mucho más caras, y con candiles de aceite. Como calefacción invernal usaban braseros, principalmente de barro cocido. La vida familiar. La familia hispano-musulmana se basaba en el patriarcado y la poligamia. Según la ley musulmana, todo varón podía tener hasta 4 esposas legales, pero esto solo sucedía en realidad entre las clases altas. Los pobres eran monógamos por necesidad, pues no tenían dinero para mantener a más de una esposa. Los nobles y los príncipes tenían, además, concubinas esclavas, muchas de las cuales eran de origen cristiano convertidas al Islam. El número de estas concubinas podía llegar a ser muy extenso, pero solo las que daba un hijo varón al sultán alcanzaban el codiciado título de princesas madre, que les daba derecho a tener fortuna personal y a emanciparse al morir su señor. Las demás, cuando moría el sultán, pasaban a depender del nuevo monarca. También en las clases inferiores eran comunes los matrimonios mixtos con cristianas. No obstante, los pobres no solían tener más de una o a lo sumo 2 esposas. En todas las clases sociales, antes de la boda se discutía para fijar las condiciones del contrato matrimonial, por el que el novio se comprometía a pagar una dote a su futura esposa. Esta, a su vez, debía portar el ajuar, ropa de casa y vestidos, más joyas y tapices entre los nobles. El contrato se firmaba ante 2 testigos. Los festejos duraban una semana entera. Empezaban en casa de la novia y proseguían en la del novio, tras ser ella conducida allí en medio de un cortejo de familiares y músicos. Para la mujer hispano-musulmana, el matrimonio era el acto social más importante de su vida. A menudo, los padres elegían por su cuenta al joven que mejor dote ofreciera en tierras, ganado y casas. Como los festejos duraban varios días, las familias ricas podían degollar hasta 300 corderos en una sola boda. La familia. La familia media se componía de 6 miembros.
En las clases elevadas las familias eran mucho mayores y crecían cada año, pues había más mujeres en la casa, entre esposas y concubinas. Al nacer un niño, se le colgaban amuletos supuestamente benéficos con escritura coránica, y al 7º día se le daba el nombre en la fiesta llamada Aqiqa. El primer acto social importante del varón hispano-musulmán era la circuncisión. Se solía reunir a niños del mismo nivel social para circuncidarlos en una fiesta común. Entre la aristocracia era también costumbre que el niño de la casa convidara a algunos niños pobres a una comida de circuncisión. La educación comenzaba en la escuela coránica, donde los niños aprendían a leer y a escribir con el Sagrado Corán y con ejemplos de cartas. Aprendían también unas nociones de cálculo y algo de gramática. El material escolar consistía en unas tablillas de madera pulimentadas sobre las cuales se escribían con cañas afiladas mojadas en tinta, pudiendo borrar lo escrito con solo pasar un paño húmedo sobre la madera. El Corán, libro sagrado de los musulmanes, era la base de la educación primaria. En las escuelas coránicas los niños pasaban horas enteras recitando a coro sus páginas. Los padres hacían un trato con el profesor por un año pagándole parte en moneda y parte en especie, alimentos fundamentalmente. La alimentación. En cuanto a la alimentación, variaba mucho según la posición social de cada familia. La base, desde luego, era el trigo. En cada familia el ama de casa o la criada de los ricos confeccionaba su propio pan según una receta heredada de generación en generación, que se llevaba a cocer al horno público más cercano. Entre las familias humildes, la carne era un lujo reservado a las fiestas religiosas. En invierno tomaban sopas de sémola u otras féculas con carne picada. El plato más popular era una papilla de carne picada y trigo cocidos con grasa. Eran también corrientes los purés de lentejas, de habas y garbanzos, y las sopas de verduras con especias. Comían en escudillas de loza con simples cucharas de palo. En verano eran muy aficionados a las ensaladas y entremeses fríos, con salsas picantes, y a la fruta que abundó siempre en Al-Ándalus. Tenían también mucha afición al pescado, sobre todo en escabeche, y lo tomaban en cualquier época del año. En la clase alta, la cocina era un signo de refinamiento, siempre en busca de novedades. Se han hallado jarras y escudillas de época musulmana. El primer europeo que descubrió la fórmula para fabricar vidrio fue un hispano musulmán, nacido en Cabra en el siglo IX, llamado Aben Firnas. Su hallazgo convirtió a Al-Ándalus en productora y exportadora de cristalería. A principios del siglo IX, reinando Abdurrahmán II, la España de los omeyas copió de la corte califal de Bagdad el arte de la ornamentación de los platos y el orden en que debían tomarse, refinamientos desconocidos todavía en la tosca Europa del medievo. También se copió de Oriente la costumbre de beber en copas de vidrio, prefiriendo estas a los antiguos cubiletes de oro y plata y a la decoración de la mesa con manteles de cuero fino en lugar de lino burdo como se hacía en Europa. También llegaron por entonces muchas recetas de la cocina iraquí, como las albóndigas de carne y algunos postres que se han conservado entre nosotros como dulces típicos de Navidad. En invierno, la gente acomodada comía carne en abundancia, cordero lechal y cabrito. El cuscús, plato típico a base de sémola y carne de cordero, no llegó a la península hasta la época almohade, a principios del siglo XIII. Les gustaban los pinchos de carne a la parrilla y las salchichas picantes. Quizá lo mejor de su cocina eran los hojaldres rellenos de carne picada de pichón,
con pasta de almendra, así como los pasteles de queso perfumado con agua de rosas, pasteles fritos de almendra, azúcar y almizcle, tortas de mantequilla o de piñones y nueces, una especie de turrón, pasteles de avellana y miel. Algunos de estos platos permanecen en muchas regiones españolas. En todas las clases sociales se cocinaba con muchas especias: jengibre, azafrán, cilantro, canela, comino, pimienta, y se consumía grandes cantidades de arroz, cuyo cultivo difundieron los árabes en España, y fritos rellenos de verduras. Un postre muy popular era la golosina que llamaban almojábana, torta frita de queso blanco con canela y miel. Las bebidas más comunes eran el agua aromatizada con especia de azahar o de rosa, la leche y jarabes de membrillo, manzana, granada, limón y horchata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Los deberes religiosos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Las familias musulmanas españolas, ya fueran de origen árabe o hispanogodo, respetaron siempre sus deberes religiosos. La religión sirvió para unir a la variedad de razas de la sociedad hispano-musulmana. Se realizaban 5 plegarias diarias en las mezquitas, y el viernes era obligada la oración común a mediodía, Salat al-Jumu'ah, en la mezquita mayor. La concentración de un número cada vez mayor de musulmanes en la gran mezquita de Córdoba hizo necesarias sucesivas ampliaciones del templo, hasta acabar en sus colosales dimensiones actuales tras la última ampliación realizada por Al-Mansur en el siglo X. Pero la mezquita era mucho más que un simple lugar de culto. Era también un centro de reunión social para los hombres, donde se divulgaban los edictos del gobierno y las principales noticias, además de corte de justicia y universidad. El muaddín llamaba la oración desde lo alto del alminar o torre de la mezquita. Los fieles se lavaban pies y manos en el patio y entraban descalzos al templo, donde se sentaban separados hombres y mujeres. El rito musulmán es sencillo. Se repiten una serie de gestos para ellos sagrados. La mezquita de Córdoba fue lugar de peregrinación para los musulmanes de la península y del norte de África. Los entierros. Los entierros eran bastante sencillos en todas las clases sociales. El cadáver amortajado con una sencilla tela blanca era conducido al cementerio en parihuelas. Hasta el siglo XI el color de luto fue el blanco, pero en época de taifas pasaron a serlo el negro y el azul oscuro. Los cementerios eran austeros y estaban plantados de palmeras, cipreses y olivos. El cadáver era depositado de costado y con el rostro mirando en dirección a la Meca, en una estrecha fosa sobre la que se ponía una sencilla lápida o una estela. Los cementerios llegaron a ser enormes en las ciudades hispano-musulmanas. Las familias solían sembrar flores junto a las tumbas y dejaban huecos de agua para que se rodearan de pájaros. Vestidos y perfumes. Los andalusíes tenían algunas ropas que servían a la vez para hombres y mujeres, por ejemplo un tipo de calzón ancho llamado zaragüeyes, sobre los que se ponía una camisa de algodón o de lino. Muchos vestían el albornoz de lana, especie de capa con capucha. Los hombres se cubrían la cabeza con gorros de lino o casquetes de fieltro.
las mujeres se vestían con mantos de colores vivos, ceñidos a la cintura, y se envolvían las piernas como medias con bandas de tela. La cabeza la llevaban siempre cubierta por una pieza de tela. En invierno, hombres y mujeres vestían encima de la ropa pellizas enguatadas o chaquetones de piel de conejo o de oveja. Se calzaban con almadreñas, botas de piel de conejo en época fría y sandalias en verano. Muchos calzaban alpargatas con suela de esparto o de corcho. La gente del campo vestía más sencillamente, túnicas de lana, camisas de algodón o sencillas sayas, sobre las que se ponían en invierno unos chalecos de piel de cordero. En verano llevaban sombrero de paja de ala ancha. Los niños vestían una camisa y medias calzas de lana hasta la rodilla. Como los adultos, en invierno se calzaban botas y en verano alpargatas. En el siglo IX, los omeyas emprendieron, copiándola de Oriente, la industria del tiraz, confección de trajes de gala con brocados y albornoces de lujo para la aristocracia. Estos trajes los regalaba el emir a personajes importantes con ocasión de las grandes fiestas y audiencias reales. Con frecuencia llevaban bordado el nombre del emir o del califa reinante. En el Al-Ándalus había una seda de excelente calidad, cuya elaboración fue posible al iniciarse el cultivo de la morera y la cría de gusanos de seda en tiempos de Abderrahmán II, conocimientos que fueron traídos por mercaderes árabes desde China. Como complemento de estos espléndidos vestidos se usaban diversos tocados, gorros de brocado y otros cónicos de terciopelo bordado adornados con pedrería. El turbante tardó en entrar en España. En época de los omeyas, su uso estaba reservado a los hombres de leyes. No se popularizó hasta principios del siglo XI en tiempos de los taifas, y después se usó intermitentemente en distintas épocas. En tiempos del reino nasrí de Granada, el turbante fue muy popular y siguió siéndolo después entre los moriscos, hasta que las autoridades cristianas, acabada la Reconquista, prohibieron su uso para desarraigar las costumbres árabes e islámicas de España. El peinado. También el peinado evolucionó con el tiempo. Al principio se llevaban cabellos largos con raya en el centro, cayendo a ambos lados hasta los hombros, pero en el siglo IX llegó a España un músico de Bagdad llamado Sirjab, quien introdujo la moda iraquí. El nuevo estilo consistía en llevar el cabello tanto hombres como mujeres corto y redondeado, dejando a la vista las cejas, las orejas y la nuca. Sirjab promulgó además un calendario de la moda aconsejando el uso de color blanco para los meses de verano, la variedad de colores para la primavera y los tonos pardos para el otoño y el invierno. Estas influencias perduraron hasta finales del siglo X. El ideal de belleza femenino no fue tampoco siempre el mismo durante la larga historia del Al-Ándalus. Según la poesía arábigo-andaluza, el ideal clásico fue la mujer morena con cabello muy largo. Los hombres solían llevar barba, sobre todo los soldados. Muchos sultanes españoles se teñían el pelo y la barba de color anaranjado con henna. Había barberos en los baños públicos, mientras otros trabajaban en plena calle o a domicilio. La mujer y las joyas. La mujer andalusí, en todas las épocas, fue muy aficionada a las joyas. Aparte de los orfebres musulmanes, había buenos orfebres judíos. Las mujeres de alta sociedad llevaban collares de perlas o de piedras preciosas, pendientes, brazaletes, pulseras en los tobillos, diademas, fíbulas, pectorales y broches, fabricados todos ellos de plata y oro con piedras preciosas encastadas. En el siglo IX, Abderrahmán II compró a mercaderes árabes alhajas procedentes de los palacios de Bagdad, que habían sido robadas en una reciente guerra civil. Entre ellas adquirió en 10.000 dinares de oro un famoso collar llamado el Dragón, que perteneció a una esposa del legendario califa Harún al-Rashid. Este collar, que regaló el emir a su favorita del momento, se hizo famoso en la península. En época de taifas, las concubinas reales preferían la cornalina, la crisolina, el topacio y las esmeraldas para adornarse. Las mujeres de categoría inferior usaban adornos de plata y muchas veces alquilaban joyas para las fiestas familiares. Era muy apreciada una clase pequeña de perla que llamaban al-jofar, cuyo nombre aparece a menudo como metáfora poética
en la poesía arábigo-andaluza. Todas estas joyas se guardaban en arquetas de marfil y en pequeños cofres de marquetería. Los baños. Los andalusíes eran tan amantes de la limpieza que se decía de ellos que antes gastaban su última moneda en jabón que en una hogaza de pan. Sin duda, la obligación religiosa de lavarse antes de la oración en la mezquita debió ser causa de esta afición a la higiene. Los andalusíes eran extraordinariamente pulcros en sus ropas y en su persona. En las casas modestas se lavaban con un simple aguamanil, mientras que las grandes casas disponían de auténticas bañeras de mármol o de piedra, e incluso de lujosas termas. Se han conservado los magníficos baños del Palacio Real de la Alhambra, hoy restaurados con sus muros revestidos de azulejos, sus pilas de mármol y sus columnas y frisos policromados. Para quienes no tenían a su alcance estas facilidades, había baños públicos en todas las ciudades, hammam. Se calcula que Córdoba tenía en el siglo X unos 600 baños públicos. Los había lujosos y modestos, caros y baratos. Funcionaban por la mañana para los hombres y por la tarde para las mujeres, o bien según los días de la semana. El baño en sí comprendía una sala fría, otra templada y otra caliente. El personal se componía de mozos y masajistas. Se podían alquilar toallas o comprar tierra de batán para lavarse el pelo. Sus techos abovedados tenían luceras o ventanucos en forma de estrella, cubiertos por vidrios de colores que podían abrirse o cerrarse y que daban una iluminación tenue y acogedora. Unas conducciones interiores de arcilla caldeaban las paredes con el agua procedente de la caldera. Además, los empleados salpicaban a cada rato los suelos con agua para producir vapor. Los baños más elegantes estaban decorados con frescos y con estatuas romanas de mármol. Unos baños públicos hallados en Jaén recientemente restaurados dan idea de la importancia del baño en la España musulmana, cuando la higiene escaseaba en la Europa cristiana. Los baños servían además de lugar de reunión. Las mujeres eran atendidas por personal femenino. Las señoras elegantes se depilaban en los baños, se hacían rociar el cabello con aceites perfumados, se cuidaban la piel con ungüentos especiales. Algunas de estas costumbres fueron introducidas también por Sir Yab en Córdoba, donde fundó una especie de instituto de belleza al que iban las cordobesas distinguidas para aprender a utilizar afeites, pastas depilatorias y pastas dentríficas con las que se frotaban la dentadura con unos bastoncillos de palo. Los perfumes. Después del baño, la costumbre era perfumarse. Como herederos de los gustos árabes, los andalusíes tenían gran afición por los perfumes. Les gustaban los perfumes de tipo oriental, dulces y espesos, como el ámbar gris y el ámbar natural desmenuzados. Eran comunes también la algalia, el ámbar negro y los aceites perfumados. El misk, el almizcle, lo usaban en forma de esencia líquida o de piedra blanca que guardaban en un saquito y lo colgaban del cuello bajo la ropa. Usaban también esencias de flores, como rosa y violeta, y esencias de limón y de sándalo. Para conservar los perfumes tenían pequeños frascos de vidrio teñidos y vejigas. Las mujeres distinguidas dedicaban gran parte de su tiempo al aseo de su persona, como un pasatiempo para las largas horas transcurridas en el hogar. Se pintaban y tatuaban las manos con henna y mascaban goma perfumada para aromatizarse el aliento. Entre los andalusíes, el perfume era signo de distinción, según demuestra una anécdota del emir Omeya al-Hakam I, quien un día, en medio de una batalla, pidió a su paje que lo perfumara con algalia para que, en caso de morir durante el combate, su cabeza se distinguiera entre las de sus soldados. Muchos perfumistas trabajaban en plena calle sentados sobre una alfombra. Cuando un cliente les pedía un perfume o una loción, ellos la preparaban a la vista. Se conservan antiguos estuches usados por las mujeres para guardar cosméticos.
Los perfumes en Al-Ándalus. Algunas materias aromáticas de origen animal importadas al Andalus desde Oriente. Almizcle, llamado en árabe al-misk, es una sustancia grasa de intenso olor que se encuentra en una bolsa glandular de un mamífero de la familia de los cérvidos y semejante a la cabra, llamado almizclero, que vive en las montañas del Asia Central. En Al-Ándalus, el olor a almizcle fue muy popular, ya que se alude al almizcle frecuentemente en los poemas andalusíes, comparándolo con todo aroma intenso y perfumado. Un ejemplo es el poeta Ibn Aisa, del siglo XI, que concibe Al-Ándalus como una tierra de almizcle, una atmósfera de ámbar y una lluvia fina de agua de rosas. Ibn Abi Umayya, también poeta del siglo XI, se pregunta si el aroma que intenta descubrir procede del almizcle de Darín que la brisa trae como saludo, o del ámbar de Al-Sihr, o de los jardines llenos de flores. Ámbar gris, llamado en árabe abir, sustancia que se encuentra en las vísceras del cachalote, es sólida, opaca, de olor almizcleño que se ablanda con el calor de la mano. Se puede hallar en masas pequeñas y rugosas, sobrenadando en las costas del Coromandel, situada al suroeste de la India, la isla de Sumatra, la isla de Socotra, Yemen y la de Madagascar. Era muy utilizado en Al-Ándalus en perfumería y en la producción de afrodisíacos. Al parecer también se encontraba el ámbar gris en las costas andalusíes del Algarve, según el historiador argelino Al-Makari. Duraba mucho al ser quemado como incienso en pebeteros. El ámbar gris, abir, como hemos visto más arriba, también sirvió de metáfora perfumada a los poetas andalusíes, como es este caso al soberano de Almería, Almarilla, Abu Yahya Muisa ad-Dawla, al-Mutasim Billah, quien envió a una de sus mujeres una misiva por medio de una paloma diciendo: «Esta paloma os transmitirá como prueba de mi afecto mensajes más olorosos y perfumados que las fragancias del ábir, ámbar gris». Aloe indio o árbol de la India. Originario de la India, cuya madera se ha mencionado en algunas traducciones de textos árabes, se utilizaba como incienso por las propiedades aromáticas de su resina en las mezquitas de la Meca, Arabia, y seguramente también en las de Al-Ándalus. Tenía aplicación en la preparación de perfumes y electuarios, vinculándose siempre su utilización a los soberanos, quizás por su elevado coste. Árbol del incienso, llamado en árabe lubban, se encuentra en Arabia y en África, y de él se extraía una gomorresina de color amarillo rojizo, sabor acre y muy aromática al ser quemada. Es el incienso que todos conocemos. Entre las propiedades terapéuticas del incienso se encontraba el avivar la inteligencia y aumentar la memoria, según Ibn Zuhur, médico andalusí que residió un tiempo en el Cairo, autor de Kitab al-Taysir fi Madawat wal Tadbir, libro que facilita el estudio de la terapéutica y la dieta, un manual que un siglo más tarde fue traducido al latín, consiguiendo una gran difusión. Sándalo. En Al-Ándalus, llamado sándal, árbol semejante en su aspecto al nogal, hojas ovales, flores pequeñas y fruto parecido a las cerezas. Su madera es amarilla marrón y produce un excelente aroma, especialmente al ser quemada. Originario de las costas de la India, su aceite era muy utilizado en las islas Maldivas como ungüento aromático, según refiere el viajero tangerino Ibn Battuta. El geólogo Abul Khair al-Isbili, natural de Sevilla como indica su nisba, indica que el árbol de sándalo llega a vivir unos 150 años. También con el nombre de sándalo se conoce una planta herbácea olorosa de poca altura, de hojas pecioladas y flores rosáceas, y que se cultivaba en jardines. Es este el llamado sándalo makasiri, mencionado por Ibn Battuta, que se utilizaba en la elaboración de perfumes y como elemento de higiene para limpiar la boca tras las comidas. Los productos de embellecimiento. En Al-Ándalus, como en el resto del mundo islámico, los perfumes tuvieron una presencia importante. Eran de uso general en todas las clases sociales y tanto hombres como mujeres los usaban en gran cantidad. A esto se unía la asistencia al hammam, baño, y los cuidados estéticos que allí se ofrecían.
Así fue común en Al-Ándalus la utilización de jabones aromáticos, el empleo de aceites y ungüentos corporales, la depilación, el arreglo y el teñido del cabello con alhenna, la decoración de manos y pies de las mujeres con alhenna, exclusivo en las mujeres, así como el perfilado de ojos con sulfuro de antimonio, kuhul. Además de todo ello, el rociado con perfumes de agua de rosas, perfume de azafrán, almizcle, ámbar natural desmenuzado y ámbar negro. Máquinas e inventos. Los musulmanes transformaron gradualmente la ciencia y la técnica en la península. La expansión del imperio islámico y las relaciones comerciales que éste mantenía con el Extremo Oriente hicieron evolucionar a la civilización islámica. Como Al-Ándalus estaba en relación constante con el mundo árabe, se benefició también de todos los adelantos técnicos que introdujeron en el Oriente Medio los califas abbasíes de Bagdad. Al-Ándalus era una tierra fértil, pero con grandes zonas secas difícilmente cultivables. Los musulmanes andalusíes expertos agricultores perfeccionaron el sistema romano de riego, aunque seguían usando algunos adelantos introducidos antiguamente por los romanos, como el rastrillo y el arado tirado por bueyes. En el siglo X hicieron un descubrimiento que les permitió convertir amplias zonas en ricos regadíos, la utilización de las aguas subterráneas. Para extraer el agua de los ríos construían grandes ruedas hidráulicas que movían la propia corriente. De los pozos sacaban el agua con norias movidas por asnos y con unos elevadores que tenían un cubo en un extremo y un contrapeso en el otro. El agua así recogida se vertía en albercas o estanques, desde donde la distribuían a los regadíos por medio de acequias o canales. Otro importante descubrimiento fueron los pozos artesianos. Según la inclinación del terreno, el agricultor cavaba un pozo más o menos profundo y el agua subía a la superficie por sí sola. Para llevar el agua potable a sus ciudades aprovecharon los acueductos romanos existentes y construyeron otros nuevos de ladrillo cuyos canales revestían de betún para hacerlos impermeables. Uno de ellos proporcionaba agua a Córdoba, donde almacenaban grandes aljibes o depósitos en la parte alta de la ciudad. Por su propio peso, la fresca agua de la serranía fluía por tuberías de arcillas subterráneas hasta brotar en 600 fuentes públicas, donde las mujeres la recogían en cántaros de cerámica para llevarla a sus casas. Los andalusíes construían también molinos de viento con velas de barco que hacían girar un eje vertical, el cual movía a su vez la piedra para moler el grano. En los lugares de montaña, conservaban la nieve apisonándola dentro de grandes fosas que servían como frigoríficos. Los mercaderes la recogían allí para llevarla a vender a las ciudades. En las fábricas de aceite, las almazaras molían la aceituna con un tipo de prensa a rosca movida por una mula que daba vueltas en torno a un eje central. Los albañiles tenían moldes para fabricar ladrillos de barro cocido, que dejaban secar al sol. Como las calles eran muy estrechas, no permitían el paso de carros para transportar material de construcción, pero los andalusíes tenían para ello un sencillo instrumento de origen chino, la carretilla.
La medicina. Los medicamentos solían ser de origen vegetal. Los herbolarios eran especialistas con un gran conocimiento de las plantas y del momento propicio para recoger sus hojas o tallos según la estación del año, el clima o las fases de la luna. Una de sus ciencias más avanzadas era la medicina. Los médicos andalusíes conocían las obras de Galeno e Hipócrates y sabían diagnosticar acertadamente muchas enfermedades. Sus cirujanos tenían instrumentos quirúrgicos con los que practicaban operaciones muy adelantadas para su tiempo. Antes de operar, desinfectaban sus instrumentos y narcotizaban al paciente para evitarle dolores. Luego cosían la herida con hilos finos elaborados con intestinos de animales. Médicos como Al-Razi, Avicena y Averroes diseccionaban cadáveres para conocer los músculos del cuerpo humano, los huesos y las venas. En Al-Ándalus muchos médicos trabajaban en hospitales. Sus hospitales tenían dependencias para los enfermos, enseñanza, farmacia y administración y huertos para el cultivo de plantas medicinales. Como trabajaban en ellos hasta 20 médicos a la vez, la experimentación en equipo hizo ampliar el número de drogas conocidas hasta entonces. También había una primitiva medicina social, pues los palacios de los sultanes tenían sus propias farmacias, donde se distribuían medicamentos gratuitamente entre los pobres. Debido al prestigio de la medicina de Al-Ándalus, algunos personajes cristianos venían a tratarse con médicos musulmanes o judíos. El caso más conocido es el del rey de León, Sancho el Craso, quien viajó a Córdoba en tiempos del califa omeya Abderrahmán III para curar su obesidad con el gran médico judío y visir Hasdai ben Saprut. Astrónomos y geógrafos. Los navegantes andalusíes llevaban también astrolabios para guiarse por las estrellas. Los astrolabios eran instrumentos que se utilizaban para observar la posición de los astros y determinar su altura sobre el horizonte. Los astrónomos de Al-Ándalus trabajaban como los médicos en equipo, en grandes observatorios astronómicos, donde construían astrolabios y esferas del mundo. Con ayuda de estos instrumentos elaboraban catálogos de estrellas, estudiaban trigonometría y calculaban la inclinación del eje terrestre, las órbitas de los planetas, las leyes de las mareas y el diámetro de la Tierra. Artesanos, mercaderes y esclavos. En el campo, las condiciones de vida mejoraron a la larga gracias a la creación de pequeños propietarios. Estos no cultivaban el terreno ellos mismos, sino que lo arrendaban a colonos. Cuando la cosecha de cereal era insuficiente en Al-Ándalus, los sultanes andaluces importaban trigo del norte de África. Existían libros de agricultura que solían tener un capítulo final dedicado a la cría de animales. Se criaban caballos en diversas zonas andaluzas, así como mulas y asnos. De las más caras por su resistencia eran las mulas de Baleares. Sin embargo, el camello no apareció en Al-Ándalus hasta el siglo X. Había también bueyes para explotaciones rurales y búfalos indios, con cuya leche se elaboraban quesos muy apreciados. En el campo vivía mucha gente de origen bereber dedicados a la explotación de ganado. Se dice que los bereberes pudieron iniciar la trashumancia ya que habían practicado en África donde el clima era parecido. Los oficios urbanos. Al-Ándalus era también un país muy poblado para su tiempo. Muchos de sus habitantes vivían aglomerados en grandes ciudades dedicados a oficios urbanos. En las urbes había muchos artesanos y comerciantes, agrupados por gremios en barrios, calles y zocos, reservados como zonas comerciales. Los oficios malolientes, como las tenerías, estaban en barrios extremos, mientras que los comercios de lujo se agrupaban en las llamadas alcaicerías, grandes patios con tiendas y talleres situados en zonas céntricas. Al frente de cada corporación gremial había un intendente que representaba a esta ante la autoridad y debía responder de toda falta cometida por cualquier miembro.
Una de las industrias más florecientes era la confección de tejidos, ya fuera de piezas para confección o vestidos ya hechos. Solo en Córdoba había 13.000 tejedores, aparte de sastres. En Málaga y Valencia, la fabricación de cerámica era una industria poderosa. En Almería se producía vidrio y vasijas de bronce y de hierro. Toledo era productora de espadas. En Córdoba abundaba el curtido de cuero y pieles para diversos usos, de donde proceden los actuales cordobanes. En todas partes había fabricantes de azulejos para decoración. Las tiendas eran muy pequeñas y tenían incorporado a la vez el taller. Consistían en una minúscula habitación abierta a la calle con el suelo cubierto por una estera. A pesar de la vigilancia de las autoridades, el fraude comercial estaba a la orden del día. Había también muchos mercaderes ambulantes, musulmanes y judíos, que hacían largos viajes por África, Oriente Medio y hasta la India y China. Los judíos, por su condición neutral, tenían la ventaja de poder internarse en tierras tanto de musulmanes como de cristianos, lo que ampliaba su campo comercial en Europa. Estos mercaderes llevaban a vender productos europeos a Oriente y volvían cargados de valiosas mercancías orientales, especias, perfumes, joyas, tapices, con las que comerciaban en las grandes urbes del occidente. El mercado de esclavos. Uno de los negocios más productivos era la trata de esclavos. En las ciudades andalusíes había un zoco reservado para ello, donde el género se distribuía por zonas según su procedencia. En el comercio de mujeres, los precios más altos se pagaban por las esclavas cantoras, casi todas de origen oriental. Se valoraba también a las gallegas, porque el dialecto que hablaban era parecido al dialecto romance usado en Al-Ándalus. Recibían una esmerada educación, para que supieran entretener a sus señores en las largas horas transcurridas en el harén. Había eunucos, de razas diversas, que eran operados por los mejores cirujanos judíos de Lucena, centro de la ciencia judía en Al-Ándalus. Los eunucos eran destinados a los harenes reales o privados, ya que solo ellos y las mujeres esclavas podían entrar en los recintos reservados a las concubinas de los príncipes y de los grandes señores. Otra clase de esclavo muy caro y que era exportado al norte de África y al Medio Oriente eran los llamados eslavos, europeos de procedencia diversa, de países eslavos norteeuropeos, que eran apresados en algunas batallas por los francos y llevados a vender a la frontera con Al-Ándalus. Los eslavos, cuando se convertían en esclavos de los sultanes, podían ser destinados al ejército. Los emires omeyas tuvieron una gran guardia personal para defender el Alcázar de Córdoba y acompañarlos en sus salidas de la capital, compuesta íntegramente por eslavos que ni siquiera hablaban el árabe. Los eunucos, por su parte, alcanzaban altos puestos en los palacios reales, llegando a ser jefes de protocolo y confidentes de los sultanes. La justicia. Los soberanos podían administrar justicia, pero normalmente dejaban esta tarea en manos de distintos jueces. El principal de estos era el cadi, cargo muy honroso que se daba a los hombres virtuosos y que conocían bien la ley. Había uno en cada ciudad y también en los pueblos. El de Córdoba era el juez supremo llamado Cadi del Aljama, cargo de gran independencia y religioso, ya que la ley islámica nace del Corán y se basa en principios religiosos. El Cadi juzgaba asuntos de derecho común y pleitos, inscribía los matrimonios, tenía la tutela de los huérfanos e incapacitados y dirigía los consejos de menores. Su autoridad en la ley religiosa pasaba por encima del mismo sultán y podía incluso rechazar alguna petición suya a favor de un detenido. El cadi juzgaba en la mezquita mayor, sentado en una alfombra y rodeado de secretarios con documentos judiciales y listas de pleitos por resolver. Entretenimiento y fiestas. Los andalusíes tenían un carácter alegre, hospitalario
y amante de la diversión, seguramente por la mezcla de razas. Durante el mes de ayuno, Ramadán, las calles de las ciudades andalusíes permanecían silenciosas y casi vacías. Los andalusíes se encerraban en sus casas, dedicados a la oración y la lectura del Sagrado Corán. El mes de Ramadán concluía con la fiesta canónica de ruptura del ayuno, Eid el-Fitr. Esa noche se prendían todas las lámparas de las mezquitas, palacios, ermitas y hasta las casas más humildes. La mezquita mayor se abarrotaba de fieles y se pronunciaba un rezo solemne, y luego los poetas oficiales recitaban alabanzas al sultán. La segunda gran fiesta religiosa era la fiesta de Eid el-Adha, la fiesta del sacrificio, en la que cada familia debía degollar por lo menos un cordero. Ese día se cocinaban platos especiales y el padre de familia regalaba vestidos nuevos a sus esposas e hijos. Por la noche había festejos con música y baile. Las calles se abarrotaban de gente alegre y se arrojaban flores y se rociaban unos a otros con agua perfumada de azahar. Durante el mes del ayuno, solo las voces que salían de los alminares de las mezquitas, que llamaban a la gente a la oración, rompían el silencio de la ciudad. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Se han conservado en España algunos alminares, como la Giralda de Sevilla y la Torre de la Mezquita de Córdoba. En Ramadán, que se celebra en el 9º mes del año musulmán y está consagrado al ayuno, la vida en las ciudades prácticamente se detenía. Artesanos y comerciantes cerraban sus puertas y tiendas, pasaban el día sentados en la mezquita leyendo el Sagrado Corán. Desde el amanecer hasta la puesta del sol debían abstenerse, como los musulmanes de hoy día, de alimentos, bebida, perfumes y relaciones sexuales. La prohibición cesa desde la puesta del sol hasta el alba. El final de la cultura andalusí. Mucho después, tras la caída de Granada, se procuró eliminar en España todo resto de la cultura musulmana. A los moriscos se les prohibieron ciertas vestimentas. Cuando el rey Felipe III ordenó la expulsión definitiva de moriscos y judíos, abandonaron la península incontables sabios, médicos, astrónomos, matemáticos y científicos. La civilización andalusí, que durante 8 siglos enriqueció la convivencia pacífica de 3 razas, fue olvidada. Pero su huella permaneció mucho tiempo en los libros traducidos al latín, en la imprenta, la brújula, los cañones, los números, el idioma, los monumentos. Cuenta la leyenda que tras la capitulación de Granada, frente a los reyes católicos, Abu Abdullah, el último rey nasrí, lloró al despedirse de la Alhambra. Su favorita, según el romance, le recriminó entonces con una frase que se hizo famosa: «Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre».